A ver, empezamos. No estoy muy segura de cómo voy a explicar este libro. Es complicado. Hola. Hoy les voy a hablar sobre este libro, No Longer Human, de Osamu Dazai. Y en realidad había puesto una mini encuesta para las 10 personas que me siguen. Y estaba entre hacer la reseña de Wuthering Heights y Osamu Dazai, y al final salió empate. Y Y decidí hacer la de Osamu, uno porque el libro no es mío y lo tengo que devolver. Y otra porque creo que es un libro raro e interesante y no muy común. No creo que hay muchos reviews, muchos comentarios sobre este libro, así que nada, también me provocó hacerlo. Eh, Como les dije, este libro no es mío, me lo recomendó, me lo prestó mi amigo Logan, thank you Logan, que sabe que me gusta leer y él también tiene un montón de libros en su casa, y una vez que estaba ahí y antes de que me vaya de viaje me dijo, te puedo prestar este libro, es un libro raro y seguro que te va, bueno, no sé si te guste o no, pero es interesante. Entonces dije, ya, chévere, salió bien. Y bueno, yo la verdad que mi ignorancia no sabía quién era Osamu Dazai, pero resulta que este libro, de hecho, es uno de los clásicos de la literatura japonesa más importantes que hay. Y Osamu Dazai es un exponente muy importante de la literatura japonesa también. Este libro en español se llama Indigno de ser humano, que en realidad me parece una traducción un poco distinta a como yo entiendo No Longer Human en inglés. Y de hecho me daba un poco de curiosidad qué tanto la traducción cambia la percepción de cómo está escrito el libro. En general yo esperaría que la traducción en inglés sea bastante buena, y no estoy segura, creo que sí, hay una traducción directa al castellano. Así que nada, si alguien lo ha leído en castellano, me gustaría saber qué tal les pareció o qué piensan. Bueno, como les estaba diciendo y como me lo advirtió mi amigo Logan, este libro es un libro súper raro. No solo es raro en cuanto al personaje, a lo que pasa en la historia, sino también es la presentación de cómo está escrita la historia es particular. De hecho, yo nunca he visto un libro que esté estructurado de esta manera. Podría decirse que es como una estructura de diario, pero en realidad no es tanto así. Es como la parte principal del libro está dividida en tres cuadernos, y es como si alguien hubiera contado su propia historia, pero no necesariamente en forma de diario, sino más bien como en forma de bitácora, una cosa así. Y es interesante porque tiene una introducción y un epílogo, y cada uno de estos está escrito, bueno, aparte esta edición tiene unas palabras del traductor que introducen al autor, y eso me pareció interesante de leer. Pero el libro en sí tiene esta parte que es un prólogo y un epílogo, y es súper interesante porque está escrito por personajes distintos. Y uno de ellos, de hecho, es un personaje que aparece en la historia que está contada en los tres cuadernos, que son los principales que tienen la historia del personaje principal. Entonces, los cuadernos están escritos por el personaje principal, o el narrador es el personaje principal, y el epílogo está escrito por una persona que más bien ve la historia como alguien externo. Y yo no me había dado cuenta o no me había puesto a pensar en esto, pero de hecho eso lo hace súper interesante, porque así el autor te da tres puntos de vista distintos del personaje principal y de la historia de cierta manera. Aunque no son muy extensos, ni el prólogo ni el epílogo, son precisos para dar un contexto histórico, pero también para dar una visión de este personaje principal, que en realidad se van a dar cuenta que es un personaje súper no sé si complejo, pero al menos muy hermético. Y es interesante cómo te da la visión. En realidad son cuatro visiones: la tuya propia al experimentar lo que escribe el personaje principal, la de una persona externa que nunca ha conocido al personaje principal, y la de una persona que
aparece en la historia del personaje y que ha conocido directamente al personaje. Entonces tienes todos esos puntos de vista distintos y eso lo hace algo interesante y de hecho algo que solo se puede entender o procesar cuando uno ya ha terminado de leer el libro. Y de hecho eso es una de las cosas que me ha parecido más interesantes de este libro, que creo que apenas lo terminé de leer, no me gustó tanto. Me quedé así un poco como, wow, sorprendida por algunas cosas que ya les voy a contar. Pero cuando he ido pensando sobre el libro y reflexionando y tal vez abriéndolo para volver a releer alguna parte, es donde creo que he apreciado más el ingenio de cómo está escrito el personaje y el libro. Eh, al, Nada más al iniciar el libro, uno se da cuenta que el personaje principal no es alguien normal, digámoslo así. Y de hecho me hizo acordar mucho a una serie de Netflix que se llama The End of the Fucking World, en donde el personaje principal es una persona que cree que es psicópata, aunque en realidad la serie no tiene nada que ver con este libro, es una serie que al final termina en un tono súper positivo y este libro es bastante deprimente. Y el personaje principal de esa serie no es un psicópata y se va dando cuenta que en realidad todas esas actitudes y todo ese comportamiento tiene una causa bastante importante en su vida y que sí explica todo, y no les voy a spoilear la serie en caso no la hayan visto, pero es una muy buena serie con un muy buen soundtrack si les interesa. En cambio, este libro no te explica en ningún momento, porque es una percepción personal del protagonista cómo describe todo. No te explica qué condición tiene, ni si el personaje actúa así por, por alguna causa específica que haya vivido o si simplemente es alguien diferente. Y eso lo hace interesante porque deja abierta la posibilidad a que el que lo está leyendo lo interprete. De hecho, es un poco... Uno no se da cuenta hasta que no termina de leer el libro, pero yo lo he llegado a interpretar como casi como una consecuencia del entorno en el que todo esto se desarrolla. Y ahí vamos un poco. Esto está ambientado en Japón, más o menos a los años previos a la Segunda Guerra Mundial, pero en donde ya se siente como que una atmósfera extraña en la sociedad con todos no sé, los avances tecnológicos y eh, la industrialización y la manera en que la sociedad está cambiando rápidamente. Y yo me imagino que también es un choque un poco cultural de qué es lo que está pasando en Japón y cómo es la sociedad en Japón, y que de pronto se encuentra expuesta a todos estos estímulos y todas estas cosas que vienen, no necesariamente tanto de Occidente, pero más bien con el desarrollo. Y bueno, vemos que el personaje tiene una dificultad inmensa para comunicarse, y yo no sé si eso es algo muy hermético también, muy característico de la sociedad japonesa, pero definitivamente el personaje principal tiene una incapacidad total de comunicarse de ninguna manera con ninguno de las personas que lo rodea sobre sus emociones, sobre lo que piensa sobre sí mismo, sobre lo que desea, sobre lo que le da miedo, y simplemente desde que es niño intenta protegerse totalmente para pasar lo más desapercibido posible en esa sociedad que él no entiende, y que de alguna manera encuentra algunas estrategias para blending, ¿no? Para poder pasar desapercibido y para poder encajar de alguna manera, aunque para él es algo que nunca llega a entender a lo largo de su vida, porque no se siente parte de y no logra conciliar sus emociones, ni lo que ve, ni lo que puede hacer con lo que supuestamente debería hacer. Y no sé si me estoy explicando bien, pero es así de confuso el mensaje que da. Y de hecho me parece que está bien escrito en el sentido de que va armando toda esa percepción que tiene él sobre el mundo y la sociedad desde su punto de vista, y te hace entender qué es lo que pasa un poco por su cabeza. Pero lo que para mí fue raro es que yo no pude empatizar casi nada con el personaje, ¿no? Porque es un personaje que se presenta
bastante egoísta, bastante narcisista, pero a la vez sumiso y débil, incapaz de sentir compasión en algunos momentos por la gente a su alrededor, pero también incapaz de hacerse respetar, se abandona totalmente a sus vicios y en algún momento te da la impresión de que es una víctima, pero tampoco hace nada por cambiarlo, pero tal vez no puede luchar contra eso, entonces deja una sensación rara. Eh, Explora temas como, bueno, obviamente la depresión. No sé, para mí es difícil decidir si es simplemente un personaje que está crónicamente deprimido o si de verdad algo raro, algo diferente en su cerebro o si la sociedad es tan brutal que él no tiene no tiene las herramientas ni la posibilidad de poder comportarse normal o encajar o entender nada. Em, Trata el tema de la adicción al alcohol, a las drogas, la obsesión con el suicidio de ciertas maneras. Y hay otros temas que ya también deben ser bastante propios de la cultura japonesa de esa época. Y está un poco la influencia de la familia, esa jerarquía que hay con el hermano mayor, con el padre y esa casi imposibilidad de comunicarse. Y también está su condición social, porque viene de una familia bastante acomodada y a pesar de todas las miserias que pasa por sus vicios, siempre alguien lo salva, ¿no? Le tira así como una soga para salvarlo, simplemente porque tienen los medios para hacerlo, aunque él no sienta que se lo merezca y no le importe tampoco abusar de ello. También está muy presente y algo que a mí me choca bastante, pero que supongo que era normal en esa época, es la misoginia la misoginia y el papel que tienen las mujeres en esa sociedad. Y en particular hay un personaje que es una mujer que es totalmente ingenuo y desprovisto de personalidad, según yo, y un personaje que no me gusta para nada y como es retratado también a mí no me gusta, pero que él encuentra cierto valor y no voy a escribirlo más porque malogra un poco, si lo hiciera malograría un poco la experiencia de leer la historia. Pero lo que más me choqueó cuando terminé de leer el libro, lo primero que hice fue averiguar, ir a internet a averiguar quién es Osamu Dazai. Y lo que más me dejó en shock fue darme cuenta que en realidad este libro es sumamente autobiográfico y que la forma en que Osamu Dazai se suicida está básicamente descrita detalladamente en el libro. Y con esto no estoy diciendo que el personaje se llegue a suicidar porque no, pero nada, me dio así un poco de impresión porque te das cuenta que en realidad en este libro tal vez no haya casi nada de ficción en cuanto a ese personaje y te hace pensar que pues debe haber un montón de gente que se sienta así, ¿no? Y aunque nosotros no, o no, algunas personas, yo al menos, no podamos entender o empatizar o ni siquiera llegar a comprender, es interesante ponerse eh, como que de ese otro lado y observar que estas cosas y que estas cosas se pueden sentir, que este tipo de experiencias se pueden vivir y nada, que hay un montón de cosas en el mundo que uno no tiene la conciencia de que son como son. Y por eso nomás, esto me parece un libro bastante valioso, interesante, oscuro, un poco deprimente. Yo creo que si están pasando una mala época, tal vez no lo recomendaría, pero, pero es interesante. Y tal vez, aparte del personaje principal, no todos los personajes, especialmente el personaje que es externo a la historia, no todos los personajes proyectan esa depresión, ese sentimiento de rendición frente a la vida y frente a lo que ocurre, ¿no? Ya para terminar, una de las cosas que también ocurre en el libro y que no me gustó mucho es que para el personaje no existen muchas convicciones
y que un montón de las cosas que hace solo las hace por hacerlas. Pero eso también es interesante de leer y de tratar de entender esa perspectiva. Entonces, como digo, creo que es una pieza bastante interesante. En cuanto a los recursos literarios, creo que vale la pena un montón. Me gusta mucho ese enfoque de los distintos narradores y los distintos puntos de vista, pero además creo que también aprecio el lenguaje, que es bastante explícito, bastante seco, desprovisto de metáforas, pero que eso lo hace bastante honesto y refrescante. Entonces, sí, lo recomiendo. No es de mis libros favoritos, pero creo que es interesante y me da gusto haberlo leído. Así que ya me contarán qué les parece.